Invitados especialmente al acto inaugural, directivos y funcionarios de salud pública y otros organismos de la Administración Central del Estado, representantes de organizaciones internacionales, expertos y profesores y estudiantes, así como organizaciones auspiciadoras y copatrocinadoras. A continuación, la doctora Berta Lidia Castro, presidenta de la Sociedad Cubana de Pediatría, dará la bienvenida oficial al evento. Ay, detrás de esto no me veo. ¿No se puede bajar? Bueno. Fuérese para acá, venga para acá. Mira el micrófono aquí. Bien. Muy buenos días. Me encanta verlos. Me gusta muchísimo estar junto a ustedes. Los congresos de pediatría han sido fundamentales para el avance de la medicina infantil a nivel mundial. Estos eventos permiten a los profesionales de la salud compartir investigaciones, discutir casos clínicos y actualizarse sobre las últimas innovaciones en el campo. Y además permiten abrazarse a los pediatras. El primer congreso conocido de pediatría se celebró en Palma de Mallorca, España, en 1914, con un lema muy interesante que era proteger a los niños. Eso hemos tratado de hacer hasta ahora. Desde entonces, los congresos se han expandido globalmente con eventos destacados, como el Congreso Mundial de Pediatría, que reunió en 1953, según nuestro historiador Fernando Domínguez Diepa, en 1953, en aquel nefasto momento de la República, pero a pesar de eso, los pediatras se reunieron. En Cuba, de los congresos de pediatría, la historia es rica y significativa. La Sociedad de Pediatría, que se fundó el 7 de octubre de 1928, como dicen las chapillas, con el objetivo de agrupar a los médicos dedicados a la salud infantil, ha organizado numerosos congresos nacionales e internacionales. Y vamos a hablar, Vivian, del Congreso de hace 40 años. Hace 40 años, en 1984, los pediatras cubanos se reunieron en los llamados congresos de pediatría, el nacional, el latinoamericano, el mesoamericano, donde Fidel Castro impactó a la opinión mundial y dejó la prueba de un documento salubrista que es histórico. En este 29 Congreso nos hemos reunido para abordar el desarrollo de la salud infantil. En este Congreso Pediatría 2024 queremos reconocer la labor de los especialistas pediátricos, los neonatólogos, los intensivistas, las especialidades afines a la pediatría, y reconocer que han dedicado lo mejor de su vida a la práctica, la enseñanza o la investigación, no importa, en la salud de los niños cubanos, y que han contribuido a la salud infantil no solo en Cuba, sino también a nivel mundial. Decidimos iniciar este evento con un homenaje. Teníamos un desafío, ¿cómo lo hacemos al principio? Y hay tantos pediatras, hay tanta impronta dentro de la Escuela de Pediatría Cubana que no sabíamos por dónde empezar. Y decidimos comenzar con un acercamiento a alguien que hoy no está, igual que otros tantos que no están, y rendirle en su persona un tributo a todos los que han dedicado su vida a la pediatría, con un acercamiento, una entrevista al miembro de honor Enzo Dueñas Gómez,
que nos acompañó durante muchos años y que, como otros muchos y otros tantos, nos van a seguir acompañando. Bueno, siempre hay un pasado, siempre hay un pasado. De tener esta oportunidad de dirigirme a los compatriotas, compañeros de años, jóvenes y menos jóvenes. Un día como hoy que se conmemora el 90 aniversario de la Revista Cubana de Pediatría, que por todos saben que fue fundada por el maestro de la pediatría cubana, el profesor Ángel Arturo Belli. La revista primero fue llamada el Boletín de la Sociedad de Pediatría, después de ser fundada la sociedad por Ángel Arturo Belli en 1928. La revista, este boletín, que después del 46 es cuando recibe el nombre de Sociedad de Revista Cubana de Pediatría, que se ha venido publicando ininterrumpidamente hasta estos momentos. A pesar de muchas situaciones críticas que ha pasado el país, se ha mantenido la revista. De alguna forma u otra ha tenido una gran impacto y ha sido el mecanismo de demostrar a los pediatras cubanos sus investigaciones, sus trabajos científicos. Esta revista se fundó como boletín, le repito, en 1929. Coincide que fue el año del nacimiento mío, que estoy anunciándole que voy a cumplir 90. Pues ya lo cumplo en estos días. Así que de mucho corazón y de mucho compañerismo, les deseo a todos muchos éxitos y repito, la pediatría cubana que siga trabajando y para seguir disminuyendo, aunque difícilmente, nuestra mortalidad infantil. Esa es la tarea fundamental de todos nosotros los pediatras, los que estamos y los que ya no estamos en la actividad diaria. Muchas gracias y les deseo mucha salud. Indiscutiblemente, honrar honra. Vamos ahora al otro, al de los niños saltando, al que va a salir en la televisión pronto, va a salir esta semana seguro. En el aniversario 96 de la creación de la Sociedad Cubana de Pediatría, 29º Congreso Cubano de Pediatría 2024, del 25 al 27 de septiembre, en el Hotel Nacional de Cuba. Se evaluarán los resultados científicos de las últimas décadas relacionados con el cuidado de los niños y su bienestar para potenciar el desarrollo físico y mental, alineados a la integración con sus familias y la vigencia del principio, nada hay más importante que un niño. 29º Congreso Cubano de Pediatría 2024, del 25 al 27 de septiembre, en el Hotel Nacional de Cuba. A continuación, invitamos al doctor en ciencias Reynold García Moreiro, viceministro de Salud, a brindar la conferencia inaugural del Congreso y seguidamente al doctor Jordi Miró, experto español en el tema de la prevención del dolor y miembro de la Liga Europea del Dolor Infantil, quien dictará una conferencia ¿Se puede seguir mirando a otro lado en relación al dolor en las edades pediátricas? Bueno, buenos días para todos, para todas. Para nosotros es un grato placer estar en esta jornada inaugural del Congreso Nacional de Pediatría. Las más cálidas bienvenidas
todos los profesores, profesoras, a los invitados extranjeros que nos acompañan, el agradecimiento por estar acá con nosotros. Nos acompaña la lluvia y la lluvia siempre trae cosas buenas. Bueno, la lluvia trae inundaciones, traen derrumbes, traen cultivos dañados, pero también traen amor, traen fraternidad, traen hermandad. Y como esto es un congreso de pediatría, siempre entre los pediatras esos son los sentimientos que priman por encima de otros sentimientos que pueden existir en la humanidad. Traigo también un saludo del ministro de Salud Pública, que en estos momentos está en una sesión de trabajo en el Consejo de Ministros, atendiendo asuntos relacionados también con elementos tan importantes como el inicio del curso escolar, que saben ustedes que recién comienza y tienen la modalidad este año que se unen dos cursos a la misma vez para poder lograr que en Cuba de nuevo tengamos que los cursos empiecen en septiembre y terminen en julio, como estamos acostumbrados todos los cubanos y cubanas. Y bueno, estoy seguro en algún momento él pasará por acá y lo saludará también. Y bueno, Berta Lidia y el comité organizador nos indicó la encomienda de dar en la sesión inaugural, dedicarle unas palabras y la conferencia inaugural. Disculpen, y nosotros pensábamos, bueno, ¿qué le podemos mostrar a un escenario tan encumbrado de tantas personas inteligentes, con esa sapiencia que tienen los pediatras cubanos y de todo el mundo? Pero decidimos traerle una intervención sanitaria, una estrategia de intervención sanitaria que se viene produciendo en el país desde el año pasado en su pensamiento, en su fundamentación, y desde este año se viene aplicando en todos los territorios del país. Y por supuesto, ella tiene un elemento fundamental que es que es acelerar el cumplimiento de los indicadores del programa materno-infantil para recuperar indicadores que todos sabemos que aunque siguen siendo de lujo para el mundo, aunque siguen siendo de lujo para el área de América Latina y el Caribe, no son los indicadores que nosotros teníamos antes de la época del COVID, antes del recrudecimiento de las medidas del gobierno norteamericano y antes de la crisis económica financiera que está afrontando el país, como parte también de la crisis económica financiera que enfrenta hoy el mundo. Bien, y ahí le mostramos, dentro de los antecedentes, ustedes van a ver el comportamiento de las tasas de mortalidad infantil en Cuba, cómo nosotros llegamos a tener tasas de mortalidad infantil alrededor de 4 en el año 2017, 2018, y cómo después de la COVID estas tasas suben a 7.6, 7.5 y el año pasado bajamos a 7.1 con un grupo de medidas que ya se venían adoptando. Por supuesto, las tasas de mortalidad infantil son directamente proporcional al fenómeno del bajo peso en Cuba, que también se fue incrementando, y el comportamiento va siendo directamente proporcional, aunque hay provincias que tienen bajo peso alto y tienen tasas de mortalidad infantil más bajas, pero todos sabemos el peligro que esto engendra. Tenemos también el fenómeno del embarazo en la adolescencia, con tasas que se han incrementado durante los últimos años, como se muestran ahí. 19% del total de las embarazadas cubanas son adolescentes al cierre del año 2023 y hay 54.1
partos por cada 1000 mujeres son de adolescentes en Cuba. Son indicadores que en muchas regiones mejores de la América, África, etcétera, pero están por encima de los indicadores que logró tener Cuba, que se situó en su momento entre los mejores países también de América en ese sentido. Por tanto, estábamos en condiciones de plasmar cuál era el diagnóstico inicial para la intervención sanitaria que pretendemos hacer y que ya está en desarrollo. Para nadie es un secreto que después del año 2017, con la entrada del gobierno de Donald Trump a los Estados Unidos de Norteamérica, se le impusieron a Cuba 243 medidas adicionales a las ya existentes del bloqueo norteamericano contra Cuba, que dura más de 64 años, y que hubo un grupo de estas medidas que fueron directamente contra la salud pública y la educación cubana, y que muchas de estas medidas tienen que ver con la negación a la importación de recursos, el no financiamiento, la no aportación de créditos al Ministerio de Salud Pública para la adquisición de insumos para el programa materno-infantil y el resto de los programas de la salud. Es innegable el impacto de la COVID-19, que en el mundo entero, y Cuba no está ajena al mundo, trajo consigo una desestructuración de los sistemas de salud que hubo que enfrentar y volver a reordenar la atención primaria, la atención secundaria, enfrentar toda aquella situación, y eso se hizo en medio del recrudecimiento de la crisis económica. Y estos fenómenos, por supuesto, traen consigo que las conductas de riesgo en personas y familias se acrecentaron, que la integralidad y la participación intersectorial y comunitaria, que es un eslabón fuerte en el desarrollo, en los objetivos e indicadores que nosotros hemos alcanzado en los años del Sistema Nacional de Salud Pública, se rebajaron, y también la conducción de los procesos docentes asistenciales se vieron afectados por los recursos humanos, afectados por también limitaciones de orden organizativo, de orden económico y material, que los procesos docentes también fueron afectados tras la época de la COVID. Por tanto, el Estado cubano ha desarrollado una línea estratégica de acciones basadas en macroprogramas, programas y proyectos, dentro de los cuales está salud pública en el programa de desarrollo y calidad de sistemas y servicios de salud. Dentro de esto está nuestro programa materno-infantil, y como objetivo fundamental está el desarrollo sostenible y alcanzar que este país, de nuevo, hacia el 2030, tenga un plan de desarrollo sostenible y alcance sus objetivos de desarrollo e indicadores que nos hemos propuesto hasta el año 2030. Por tanto, este proyecto de innovación de carácter nacional tiene como objetivo supremo mejorar la atención integral a la salud materno-infantil, que para nosotros es el principal programa de salud de nuestro país. Nosotros tenemos muchos programas, todos son importantes, a todos se les dedica el espacio que tienen que tener, pero para nosotros, nuestra niña linda es el programa materno-infantil, y todos los que estamos aquí lo sabemos. Y tiene el propósito que lleguemos al 2030 de nuevo con tasas por debajo de 5. Bueno, usted puede decir, bueno, pero estamos en el 2024, nos vamos a demorar 6 años. Las tasas de mortalidad infantil no se van a bajar bruscamente, porque tenemos hoy factores asociados que nos impiden esa disminución brusca de las tasas. Aunque bajamos 5 décimas el año pasado de 7.6 a 7.1, aunque este año, como al final le vamos a mostrar, estamos seguros que vamos a bajar de 7, pero ya indicadores por debajo de ahí, hay que seguir haciendo un grupo importante de cosas, y necesitamos, por supuesto, de un flujo que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de insumos y de formación de recursos humanos, nos va a llevar un tiempo. Pero estamos convencidos que con esta estrategia podemos llegar a alcanzar los objetivos y propósitos que nos estamos proponiendo. ¿Cómo lo diseñamos? Un grupo importante de expertos nacionales, provinciales, de conjunto con directivos
de varias organizaciones, organismos de la Administración Central del Estado, nos propusimos hacer un sistema de acciones integrales basado en 4 subsistemas: político, gobierno, educativo y salud, con pilares comunes. Bueno, para nosotros nuestro principal pilar y sustento de la salud pública cubana es la atención primaria de salud. La capacitación y el entrenamiento continuo, los elementos comunicacionales, dirigidos no solamente a demostrar, a divulgar lo que estamos haciendo, sino los elementos que tienen que ver con los factores de promoción, de prevención, la participación social y comunitaria, sin lo cual en Cuba no se hubiese logrado los indicadores de salud que hoy ostenta el país, y por supuesto tiene que estar basado en los pilares de desarrollo del Estado cubano definidos por la máxima dirección del país: ciencia, innovación, la transformación digital, y por supuesto todo esto tiene que ir concatenado con la participación intersectorial, que ha sido también un pilar del desarrollo de la salud pública cubana. Es una experiencia cubana, no le quepa duda, y me atrevo a decir que las cosas que en el orden de la salud pública, un país pobre, pequeño, con una población de apenas 10.5 o 10.2 millones de habitantes, con factores externos que la agobian, con factores internos que estamos enfrentando, puede tener una estrategia así para enfrentar una situación tan fuerte y tan delicada como esta, pero solamente con la voluntad política, con la inversión social, con un presupuesto que más del 50% del presupuesto del país se lo dedica a la salud y la educación, con el tema de la formación de recursos humanos. Este país tiene 14 universidades, hoy con más de 80.000 estudiantes de pre y de posgrado, con un claustro de profesores de 31.000 profesores en nuestras universidades, con un proceso de acreditación docente muy fuerte y muy encaminado a buscar la calidad en la formación de los recursos humanos. Y con esa intersectorialidad solamente podemos actuar consecuentemente en las determinantes sociales de salud para lograr la mejoría continua de la salud de nuestro pueblo. Para hacer esta estrategia de intervención fue necesario actualizar la base normativa y legal del Ministerio de Salud Pública y de muchos elementos de la legislación cubana actual, y tuvimos que intervenir en muchas de las leyes que han salido nuevas en nuestro país en los últimos cuatro años. Bueno, se definió un plan de acción integral intersectorial para la atención de la salud materna infantil. 167 acciones fueron definidas por todos los organismos de la Administración Central del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional, por el Consejo de Ministros. El plan de acción integral para la reducción de la fecundidad en adolescentes, intervienen 27 organismos con más de 54 medidas dirigidas a disminuir la fecundidad en la adolescencia. Está en construcción la ley para la atención a la niñez, la adolescencia y la juventud, con un plan de acción donde el Ministerio de Salud Pública participa en 3 de los 8 objetivos de este Plan Nacional de Acción. Un nuevo código de la niñez, la adolescencia y la juventud dentro de esta ley, que se debe aprobar en la Asamblea Nacional del mes de diciembre. Una nueva ley de salud pública donde el programa materno-infantil tiene un capítulo y un espacio bien definido con todas estas normativas. Un nuevo programa del médico y la enfermera de la familia que acabamos de aprobar este año, y un nuevo programa de atención materno-infantil moderno, actualizado, que ya se está implementando y ya hoy está en todos los sitios oficiales de nuestro país para su desarrollo e implementación, que ya llevamos un año en todos los lugares implementando todas estas tareas. Y con todos estos elementos, bueno, definimos las pautas organizativas, las pautas legales, los recursos materiales necesarios que eran para realizar esta intervención sanitaria, y se empezaron a realizar un grupo de visitas de control a provincias y municipios con el acompañamiento técnico necesario a los procesos de atención materno-infantil, y se evaluaron integralmente más del 90% de las embarazadas
y los lactantes que había en ese momento en el país. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué no llegamos al 100? Bueno, porque algunos estaban fuera de territorio, fuera de municipio, fuera del país, que después en la segunda intervención y en intervenciones realizadas después por nivel de los municipios de la provincia se fueron recuperando. Se realizó un taller nacional materno-infantil con participación intersectorial, o sea, con todos estos organismos que nosotros le hemos explicado. Visita de control y acompañamiento clínico epidemiológico a las maternidades y hospitales infantiles. Los talleres del programa materno-infantil que se hicieron en todas las provincias y municipios. Y las reuniones metodológicas de directores de policlínicos y hospitales materno-infantil. Todos esos elementos ya se han ido desarrollando. En esta intervención participaron 2.155 profesionales de la salud, en la intervención en la primera etapa. Se visitaron todos los municipios del país y 3.470 instituciones de salud de nuestro país, entre ellos los 431 policlínicos, 2.828 consultorios, 153 hogares maternos y 58 hospitales. Y se vieron el 93.3% de los lactantes y el 92.5% de las gestantes. Se visitaron todos los pacientes de alto riesgo en sus casas. Y bueno, ahí vemos imágenes de los equipos. Ven esta casita, es una casita humilde de campo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llegaron los equipos. Con participación intersectorial, se fue en caballo, en carretones, en lo que aparecía, pero se llegó a los lugares, se fue a todas las instituciones del plan turquino de difícil acceso y a todos los barrios en transformación que tiene hoy identificado el país como barrios vulnerables que hay que transformar. En esta etapa se logró también aperturar 7 hogares maternos más. Estamos en una etapa donde hemos decidido que nuevamente todos los municipios del país al menos tengan un hogar materno y ya solamente nos quedan 7 municipios del país que no tienen definido dónde ingresar a sus embarazadas en sus territorios y es un proceso que ha ido avanzando. Se logró que se entregaran cunas y colchones a embarazadas que no tenían para sus hijos, el refuerzo alimenticio también a ellas y la mejoría de las condiciones de las viviendas, sobre todo embarazadas que tienen, en el programa las embarazadas que tienen más de 3 hijos en el país. Y ahí les mostraremos algunos resultados de la intervención. Bueno, se evaluaron 33.000 gestantes, se vincularon a los centros de alimentación 3.238, se clasificó del total de la evaluada el 59% de alto riesgo, con riesgo de prematuridad el 15%, con riesgo de restricción de crecimiento intrauterino 12%, se ingresaron a partir de la estrategia 3.598 embarazadas, ya sea en hogares maternos, ya sea en hospitales, y se atendieron un grupo de embarazadas con síndrome de flujo vaginal, se realizaron un grupo de cerclaje, el tratamiento de la anemia y con trastornos nutricionales que fueron identificados a partir de la problemática propia que hemos estado presentando en el país en los últimos 7 años. Y además es el objetivo fundamental de la estrategia. En el caso de los lactantes, igualmente, 77.000 lactantes evaluados. Se clasificaron con alto riesgo 1.093. Se identificaron 3.000 con anemia, con trastornos nutricionales 491. 5.052 tenían abandono de la lactancia materna. Enfermedades crónicas de la infancia, 1.481. Se ingresaron 570, se entregaron 324 cunas y por supuesto quedó todo un movimiento con las interconsultas de seguimiento para ir transformando esos factores identificados durante la intervención. Otros resultados que tienen que ver con esta intervención y que se dirigió también a los temas del embarazo y la adolescencia, que se concentra fundamentalmente en las provincias de Camagüey a Guantánamo, aunque no es un fenómeno que está exento en ninguna provincia del país, o sea, hay áreas de salud, hay municipios que tienen indicadores por encima de la media nacional, pero fundamentalmente el fenómeno se concentra en la región oriental del país. 93% de los consultorios del médico, la enfermera y la familia tienen hoy círculos adolescentes. O sea, se diseñó qué era un círculo adolescente, cómo iba a funcionar en el área de salud,
si era pertinente tener uno por consultorio, donde además sabemos que donde hay consultorio hay escuelas, hay cuadras, hay organizaciones políticas y de masa que no funcionan igual en todos los lugares, pero hay lugares que hay muy buena experiencia. Y hoy tenemos 9.340 círculos funcionando, que están interactuando con más de 100.000 adolescentes en todo el país y que no solamente trabajan los temas de educación sexual, riesgo reproductivo preconcepcional, sino todos los temas de salud que les son inherentes a los adolescentes, que ustedes pediatras saben que los adolescentes y los jóvenes no acostumbran ir a la consulta médica, porque en esa edad todo el mundo se siente bien, se siente saludable y realmente no acuden. E incluso los médicos a veces tienen la percepción de no darle el seguimiento que se merece, tan importante esa parte de la población infantil en su adolescencia. Bueno, también la consulta infanto-juvenil la tenemos en 66 centros, se revisaron los protocolos de actuación, los médicos, enfermeras que trabajan en las mismas. Se han logrado controlar 53.829 adolescentes con anticonceptivos. Aquí hay que decir que hay una participación no solamente nacional, tenemos el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del PNUD, del UNPA y de UNICEF, que han estado trabajando con nosotros y aportando también desde el punto de vista material y financiero para avanzar en zonas que estratificadamente hemos diseñado en el país. Esto no es la totalidad, pero ya vamos avanzando en ese sentido. Y funcionan 173 departamentos de salud mental, 45 servicios de hospitalización diurna y 19 hospitales pediátricos con psiquiatría infantil, para todos los elementos de la salud mental en ese bloque de la vida. En 35 municipios tenemos ya implementados los estándares de calidad para la atención a los servicios de adolescentes. Hemos estratificado, por supuesto, estas provincias, Gran, Holguín, Las Tunas, Camagüey y La Habana. Tenemos el convenio ProSalud con la Federación Estudiantil Universitaria, y no solamente está en la Federación Estudiantil Universitaria, sino también en la enseñanza media, sino también en la universitaria, con un grupo importante de acciones que están haciendo las universidades hasta las áreas de salud. Se diseñaron materiales educativos para la salud de la familia, se capacitaron un grupo de adolescentes promotores de la salud y también todos los elementos relacionados con las redes sociales se han ido desarrollando en función de la correcta divulgación de esta estrategia. También se crearon y están funcionando los grupos de apoyo nutricional en el 93% de los policlínicos. Se implementaron nuevas guías alimentarias para embarazadas y madres que dan de lactar el menor de 2 años y mayor de 2 años. Hemos logrado detener el deterioro de la lactancia materna, que en Cuba eso estuvo muy por encima del 41%, hoy estamos en el 41%, que es lo que nos habíamos propuesto, pero esto es un tema que hay que seguir y hay que lograr de que el 100% de nuestras embarazadas salgan de todos nuestros hospitales con lactancia exclusiva. El 100% de los hospitales realizan partos en el país, están certificados e incluidos en los protocolos de trabajo de hospitales del amigo de la madre y el niño, y se aprobó la resolución ministerial 435 que regula todos los temas que tienen que ver con la lactancia materna y los bancos de leche humana, y este año ha habido una gran campaña en relación con eso, que además ha abarcado preparación, capacitación, participación en eventos nacionales e internacionales, y sabemos también de ayer los cursos precongresos, entre ellos de lactancia materna, que tuvo una buena participación, un gran peso y fue objeto de una tremenda motivación para los que participaron en el mismo. Bueno, también se celebraron jornadas nacionales de puericultura y lactancia materna. Estamos en un proceso de acreditación institucional, no solamente acreditación de instituciones universitarias, sino también de instituciones hospitalarias, policlínicos, clínicas estomatológicas, y ya hay un grupo de hospitales acreditados y otros que están en fase de acreditación antes que termine el año, y hay un programa fuerte para el próximo año. De conjunto con la Dirección Nacional de Docencia Médica, las universidades y las direcciones provinciales hemos
definido una nueva estrategia para la captación y formación de recursos humanos para el programa materno-infantil, porque hoy no tenemos todos los neonatólogos, pediatras, ginecobstetras, genetistas que tuvimos en un momento. Con los que tenemos, estamos seguros que podemos hacer muchas cosas, pero obligatoriamente tenemos que tener un plan de formación diferente al que hemos tenido. Hay que darle una prioridad a las especialidades del programa materno-infantil, y se han realizado más de 4.459 actividades académicas en sus diferentes formas durante todo el año como parte de la estrategia. Hay que decir que esta estrategia se hizo en La Habana, pero en todos los municipios. Lo que se hizo en cada provincia se hizo en La Habana, en cada uno de los municipios, que hoy tienen definido cuadros del Ministerio de Salud Pública de la provincia que intervienen directamente en la problemática de La Habana, que como capital siempre va a ser la de mayor problemática para enfrentar los asuntos que se definieron en la intervención. Como colofón, en la reunión de directores provinciales de salud y rectores, se hizo el taller nacional del programa materno-infantil con la participación de todos los jefes de programas nacionales, subdirectores directores de asistencia médica de las provincias, directores generales de salud, rectores, Ministerio de Salud Pública, donde también se le hizo un reconocimiento a los profesionales y cuadros que encabezaron y dirigieron la estrategia de intervención en cada uno de los territorios. A partir de ahí se adoptó el acuerdo de que en todas las provincias del país se replicaran estos talleres con las personas que habían hecho las intervenciones en los territorios y las experiencias positivas y negativas que habían obtenido como parte de esta intervención. Y se realizaron las reuniones metodológicas de directores de policlínicas y hospitales maternos infantiles. Además, se está desarrollando las reuniones territoriales de todos los directores de policlínicas y hospitales maternos infantiles, que con éxito se desarrollaron ya en el oriente, en el centro del país. Se va a desarrollar en La Habana viernes y sábado, y la próxima semana para la región occidental en la provincia de Pinar del Río. Bueno, en estos primeros meses, ¿qué se va logrando? Bueno, miren la tasa de mortalidad infantil al inicio de la estrategia en 8.3, hoy está en 7.2, empezamos a acercarnos ya al 7.1, ¿verdad? Y ese es el principal impacto. Ya tenemos un grupo de provincias, 9, que están por debajo de la media nacional, y hay provincias como Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Matanza, Pinar del Río, que tienen los indicadores del programa materno infantil de antes de la situación que nos estamos planteando. Lo cual quiere decir que con grupos de estrategia, con acción y participación, ahí hay provincias que incluso tienen pocos recursos humanos, que tienen problemáticas desde el punto de vista social, y sin embargo han logrado mejorar los indicadores. Y es significativo que hay provincias de la región oriental del país que ya también han logrado tener tasas por debajo del país. Y el resto de las provincias, excepto La Habana, todas ya han logrado tener mejores indicadores que en igual etapa del año anterior al que estamos hablando. ¿Cuáles son las principales consideraciones que después de 6 meses de iniciada ya la intervención per se le queremos trasladar a ustedes, la comunidad de pediatras, en el día de hoy? Bueno, por supuesto, es un tipo de innovación de tipo organizacional con elementos de innovación de proceso. Nosotros no eliminamos, por eso es disruptiva, no eliminamos lo que estaba. Nosotros trabajamos con lo que estaba y lo hemos enriquecido, le hemos agregado cosas a partir de las particularidades incluso de cada área de salud, de cada municipio, de cada provincia y las propias de nuestro país. Se ha demostrado las potencialidades que tiene el país para parar en seco el deterioro de los indicadores del programa materno-infantil, apoyado, por supuesto, en toda la atención integral desde el nivel comunitario, con carácter multisectorial y con un enfoque biopsicosocial. Se abarcó la intervención en todos los municipios del país, con una dinámica participativa que propició el intercambio de buenas prácticas, la capacitación en el terreno del médico, de la enfermera, de los muchachos y muchachas de los grupos básicos de trabajo, del resto de los profesionales de salud, de los familiares, de los pacientes, madres, padres, etcétera,
que fueron uno de los pilares esenciales. El impacto de las acciones implementadas ha contribuido a la disminución de la tasa de mortalidad infantil, como le mostré anteriormente, y al mejoramiento del estado de salud de este sector de la población. Son las consideraciones fundamentales que queríamos traerle a colación y agradecerle por el tiempo que me han dispensado para mostrarle todo lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública por el bienestar de la salud materno-infantil. Esta estrategia de intervención empezó su segunda etapa. Ya se hizo en la provincia de Guantánamo y Artemisa. Empieza La Habana la semana próxima y después sigue para todo el resto del país, donde se van a estar desarrollando los mismos pilares que nosotros hemos mostrado aquí, pero también se ha hecho una mirada a las cuestiones que no salieron bien en la primera estrategia para que en esta puedan salir mejor y contribuir a que este año el país pueda mostrar ya una tasa de mortalidad infantil por debajo del 7. Nosotros estamos pensando que el país debe este año culminar en una tasa entre 6,7, 6,9, si tenemos en cuenta que en igual etapa el año pasado la mortalidad infantil estaba en 7,6 y bajó a 7,1 y hoy estamos en 7,2 y el comportamiento de la movilidad que estamos manejando es menor y de una forma más adecuada a la organización para enfrentarla, independientemente de los recursos materiales y los medicamentos y recursos humanos que puedan hacer peligrar la consumación de los indicadores que estamos buscando. Estamos convencidos que con el concurso y la participación, sobre todo de los pediatras, de los neonatólogos, de los obstetras, de todos los que en cada territorio intervienen en las cosas que estamos haciendo, con el amor que lo hacemos, lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro viceministro. Si alguien quisiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún planteamiento. Doctora Caterina. Profe Caterine, venga. Ya, a ver, como decía nuestro viceministro, es un gran reto, pero por suerte y gracias a todo el empeño que ha puesto la Sociedad de Pediatría y acompañado por el Ministerio de Salud Pública, se está desarrollando este evento. Este evento que es una gran oportunidad entre todos, pediatras, intensivistas, neonatólogos, enfermeros y otros profesionales nuestros de los cuales depende la atención integral a nuestros niños, médicos de familia, estar juntos. Y bueno, durante todo el Congreso poder ver cómo podemos seguir contribuyendo a fortalecer la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchos de ustedes fueron partícipes de esta gran intervención que se hizo en Cuba. Y bueno, nos toca darle continuidad, como bien ha dicho nuestro viceministro, para lograr el gran reto que tenemos de demostrarle al mundo que a pesar de la situación en que vive Cuba, a pesar de todo el bloqueo y de toda la agresión que tenemos mediática en todo momento, seguimos demostrando que nosotros no vamos por el camino incorrecto, al contrario, porque para nosotros lo más importante es la vida humana, para nosotros más importante la sensibilidad y dentro de ellos los más vulnerables, que son los niños y nuestras mujeres. Nada, darles las gracias. Sabemos que todos tenemos el gran compromiso de lograrlo y nos seguiremos viendo en la práctica porque todos los días estamos acompañando y actuando en consecuencia para lograr estos resultados que el viceministro nos dio. Gracias a todos. Muchas gracias, profe. ¿Alguien quisiera hacer algún planteamiento o algo más? Le damos la palabra al profesor Jordi Miró para hacer uso del escenario de su conferencia. Bienvenido, doctor. Bueno, pues buenos días. A pesar de la lluvia, o porque la lluvia nos trae buenas cosas también, yo me fui de Cataluña, yo vengo de Cataluña. Me fui de Cataluña con grandes lluvias, profundas inundaciones, y me decían mis amigos, mi familia, bueno, pues te vas a Cuba, vas a disfrutar del sol. No voy a disfrutar quizás del sol, pero sí voy a disfrutar de buena compañía, la estoy disfrutando. Yo me
siento muy agradecido, ayer lo decía en una reunión que teníamos, me siento muy agradecido por la oportunidad de estar hoy aquí, de repetir. No es mi primera vez en el país y espero, confío, anhelo que no sea tampoco la última. Empecé en el 2010, vine en el 2010, vine en el 2011, repetí en el 2013 y en el 2014 no pude porque me hice daño, pero me he recuperado y estoy ahora aquí. Mi agradecimiento, por supuesto, a la Sociedad Cubana de Pediatría por haberme invitado, por haber pensado que yo podía aportar alguna cosa. Ayer lo decía en esta reunión, cuando a uno le invitan a este tipo de actos es porque, o yo así lo creo, es porque creen quienes te invitan que vas a decir alguna cosa interesante. O sea que muchas gracias en lo personal, por supuesto, pero porque a mí me permite hablar de un tema, del dolor crónico infantil, que me tiene, ¿cómo me tiene? Me tiene el corazón robado. Ayer también lo decía, yo empecé en esto del dolor hace muchos años. Antes de acabar mi licenciatura, yo soy psicólogo, y del Barça. No todos podemos ser perfectos, pero bueno, yo soy psicólogo. Empecé en esto porque, sinceramente, porque un profesor mío de la carrera me dijo, ¿a ti qué te interesa esto de la medicina conductual? Mira esto del dolor. Y yo pensé, ¿el dolor? Yo como psicólogo, ¿qué? Y la verdad es que después de todos estos años, y estoy hablando del año del curso 87-88, es decir, ha llovido ya bastante, creo que los psicólogos podemos aportar cosas. De hecho, lo he comprobado a lo largo de estos años. Podemos aportar cosas. Así es que estoy agradecido por poder hablar de esto. Y decía, yo me empecé a formar para trabajar con adultos. Ayer también lo decía. Voy a hacer referencias a lo que decía ayer porque me siento repetir lo que ya comentaba ayer. Pero yo me formé para trabajar con adultos. Pero la realidad de las cosas, lo tozudo de la realidad de las cosas, ha hecho que en los últimos 20 años yo dedique la mayor parte de mi tiempo, y ahora casi en exclusiva, este tiempo que dedico a la investigación, a la actividad clínica y a la formación al dolor infantil, a intentar mejorar la calidad de vida de estos niños que tienen problemas crónicos de dolor y la de sus familias. Así es que gracias en lo personal, pero también en lo profesional. Y si me permiten, hecho ya el agradecimiento a la Sociedad Cubana de Pediatría, me van a permitir que aluda también ahora a la doctora Gladys Abreu, que es la que es responsable última de haberme traído, de que yo haya venido hasta aquí. Me siento, decía antes, y si no lo he dicho, lo digo ahora, me siento abrumado por la calidez, por el cariño, por el cuidado que tienen conmigo, que espero que sea merecido al menos durante los días que estoy aquí. Os voy avisando para... bien. Estaba buscando el cacharro para pasar, pero lo voy a tener más fácil, por favor. ¿Nos debe importar el dolor crónico en los niños? Y no es una pregunta baladí, porque, y el ejemplo lo tenía ayer cuando llegué, me decían que una periodista de aquí, del país, se preguntaba, ¿de verdad los niños experimentan dolor? Y uno se plantea, bueno, ¿qué clase de pregunta es esa? Cualquier mamá, cualquier papá, saben que los niños, que sus hijos experimentan dolor. Así es que, pero bueno, no es una pregunta extraña. Hace algunos años, y este es quizás uno de los motivos que a mí me ha permitido perseverar a pesar de las dificultades que tenemos en mi país para atender a estos niños y a sus familias, una de las cosas que más me llamó la atención es que saber que hasta mediados de los años 50 en la mayor parte de hospitales del mundo se hacían intervenciones quirúrgicas en niños menores de 2 años sin anestesia. No sé qué es lo que sucedía en Cuba, pero en mi país yo sé que eso sucedía.
Yo soy de esos niños de esa época a los que les extirparon las amígdalas así y vete para casa. Yo soy de esos. Y sabemos que... Y esto ha cambiado, afortunadamente ha cambiado, y ha cambiado muchísimo, pero no lo suficiente como para que, por ejemplo, en mi país haya programas de tratamiento para el dolor crónico infantil de las mismas características que sí existen para adultos. Para adultos los hay en todos los hospitales de referencia en España. Para los niños, para los adolescentes, cero. Y esto es como mínimo sorprendente. Es verdad que los recursos son escasos. El viceministro lo decía, son escasos en todas partes. Y entonces uno tiene que decidir a qué dedica esos recursos. Bueno, pues yo voy a intentar compartir con ustedes datos que nos deberían hacer reflexionar, que a mí me hacen reflexionar. Son datos que nosotros hemos recogido en España, que son muy parecidos de lo que sucede a nivel internacional. Por tanto, quizás, solo quizás, sean también comparables a lo que puede estar sucediendo en su país. Y que, insisto, a mí me hacen reflexionar y que me gustaría compartir con ustedes para que reflexionemos juntos. Voy a dar datos, insisto, para poder ver, contemplar el dolor crónico infantil como un problema al que merece atender, y si estamos de acuerdo en esta posición, y confío que si no ahora, al final de mi intervención, estemos de acuerdo que deberíamos hacer alguna cosa. ¿Qué cosas se pueden hacer al respecto? Compartiré con ustedes experiencias de lo que nosotros estamos haciendo en España, también a nivel europeo, para ver si alguna de estas cosas pudieran ser de interés también en su país. Por favor. Entonces, a mí me gusta dar conferencias no solo a profesionales sanitarios, sino también a la población en general, porque creo que una de las acciones importantes es dar a conocer el problema, que los niños en efecto experimentan dolor. Si los propios profesionales no lo entienden, es muy difícil que los papás, las mamás, que la población general lo crea. Así es que recuerdo en una de estas intervenciones, yo expliqué mi rollo, si me permiten que lo diga así, yo fui con mi cosa, lo expliqué, y esta persona que tenía me decía, yo tengo 4 nietos y ninguno de ellos tiene dolor crónico. Bueno, pues lo celebro, eso es lo que le dije, celebro que sea así, pero también, y eso no lo compartí, tenía la duda de que eso fuera realmente cierto. Pero no porque él me estuviera engañando, sino porque seguramente su visión respecto del problema no se acercaba a lo que es la realidad. Y ahora voy a compartir con ustedes algunos resultados. Yo creo que el dolor crónico infantil es un problema de salud pública. Punto. ¿Y por qué? Pues por la extensión, por la prevalencia, por el impacto de lo que sucede. El primer estudio que se realizó en España lo hicimos nosotros, lo publicamos en el año 2008. En aquella época todavía me dedicaba básicamente a trabajar con adultos, pero este fue uno de los primeros datos que a mí me llamó poderosamente la atención. Un estudio epidemiológico con un grupo representativo de la población catalana, que quiere decir española también, porque la catalana y la española, a pesar de lo que dicen algunos, no somos tan diferentes. Y lo que encontramos es que el 37,3% de los niños que participaron en aquel estudio informaban de problemas crónicos de dolor. El 37%. Yo no sé qué es lo que les parece a ustedes, pero a mí aquello me pareció una barbaridad. 37% es una barbaridad. En aquella época se entendía que es crónico cualquier dolor que va más allá de los 6 meses. Ahora actualmente la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define dolor crónico como aquel dolor que va más allá de los 3 meses y que no se resuelve satisfactoriamente con los tratamientos médicos más sofisticados. En aquella época el 37,3%, aquello fue un golpe de realidad muy duro, porque en aquellos momentos no había ningún problema de tratamiento para el dolor crónico infantil en mi país. Las cosas han cambiado un poco, pero no suficiente, como decía antes. 37%. De esto, hace ya algunos años, mayoritariamente, y esto es algo
que sucede así en todos los estudios que se han publicado a nivel internacional. Las niñas informan de más problemas. De hecho, podríamos considerar que el hecho de ser mujer es un factor de riesgo para tener problemas crónicos de dolor. Más niñas que niños, más mujeres que hombres, en cualquier edad. El hecho de ser mujer es un factor de riesgo. Bueno, pues en aquella, si teníamos el 37% con problemas crónicos de dolor y el 1,1% de este grupo tenía graves problemas de discapacidad asociada al dolor crónico. Bien, han pasado ya algunos años y hace un par de ellos decidí que ya había llegado el momento de volver a revisar qué es lo que estaba sucediendo. Había un estudio que se publicó en PAIN, que quizás recuerden que es la revista de mayor índice de impacto que se publica específica relacionado con el dolor. Y había un estudio que señalaba, este es un estudio que realizamos con entrevistas personales en profundidad con los niños. Pues hay un estudio que se publicó en el año 2017 que mostraba que los estudios epidemiológicos que se realizan con este tipo de recogida de información muestran índices más altos que si la recogida de información se realiza a través de entrevistas de lápiz y papel. Bueno, pues decidí, vamos a preguntar de nuevo a estos niños, no a estos mismos, pero sí en el mismo contexto sociopolítico, sociogeográfico. Vamos a preguntar a un grupo parecido de niños y vamos a utilizar el otro procedimiento que dicen que debería mostrar unos índices menores de prevalencia. ¿Qué creen que hemos encontrado? ¿Se mantiene la prevalencia? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¡Pumba! Ha aumentado. El 37% en el año 2008, el 37%. Ahora, año 2023, ¿ven la cifra? El 46%. Y por si dicen, bueno, es que estos catalanes, estos españoles, ya sabes tú, se quejan por todo. Bueno, puede ser que sí, pero lo cierto es que cuando vamos a los estudios que se han publicado, insisto, los estudios epidemiológicos internacionales muestran que en efecto esta es una cifra que se repite de forma invariable. Estamos hablando de, este es un dolor crónico, insisto, dolor que va más allá de los 3 meses, que no se resuelve de forma satisfactoria con los tratamientos médicos más sofisticados. 46%. Y esto ya es malo de por sí. Lo que es peor es constatar que el dolor crónico de alto impacto, que recuerden, antes, en el estudio que presentaba antes, era del 1,1%, ahora también ha aumentado, estamos hablando del 5%. Es tremendo, es tremendo. No tenemos los recursos, sí sabemos qué es lo que debemos hacer, sí sabemos qué es lo que debemos hacer, las guías clínicas lo tienen muy claro, algunos de nosotros también lo tenemos muy claro, pero no se está haciendo, y esa es una buena pregunta, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues el 5% de estos niños tiene graves problemas de discapacidad, el 46% tiene problemas crónicos de dolor, las áreas afectadas se repiten de forma invariable en el estudio anterior, en este estudio, también en los estudios internacionales, por tanto algo nos está indicando, la prevalencia aumenta en las niñas de más edad. A medida que avanza la edad, los adolescentes también informan de más problemas crónicos de dolor. Insisto, esto es lo que está sucediendo en Cataluña, en España y a nivel internacional. Mientras venía, fui a buscar qué cifra de niños y niñas menores de 18 años en Cuba, cuántos hay en Cuba, y si mis cálculos y las cifras que yo estaba barajando no son erróneas, estamos hablando de poco más de 2.300.000 niños y niñas hasta 18 años, más o menos, puede ser que, no lo sé, esto es la cifra que salía en Google, pero eso es lo que decía. Si
nos creemos las cifras que ahora estoy compartiendo con ustedes del 5%, sacamos el 5% de esa cantidad, estamos hablando de muchísimos niños y niñas. Si queremos ser más exigentes y no nos queremos creer esas cifras, el 5% no, vamos a disminuirlo hasta el 2%. El 2% en mi cálculo son 46.000 niños y niñas. Mi país no está en disposición de atender a estos niños. Esta cifra, 46.000 niños y niñas. No sé, aquí en Cuba me imagino que más o menos pues, lo que pueda suceder en España. Estamos en franca... No lo tenemos bien. Voy a decirlo de esta manera. No lo tenemos bien, pero no lo tenemos bien si pensamos, y este es uno de los discursos que a mí me gusta compartir en estas ocasiones, si pensamos solo en programas de tratamiento de alta especialización. Antes se ha dicho por aquí, el viceministro creo que ha hecho referencia a esto, los programas de atención primaria son fundamentales, porque esos son los profesionales que están, a mí me gusta decir, en las trincheras, primera línea, combate. Y eso es lo que nos ha de permitir, al menos ese es mi discurso en España, nos debería permitir atender a esta población, que es muy numerosa, y que me imagino que también lo será aquí. Por si hay alguno de la audiencia que dice, bueno, estos catalanes, estos españoles se quejan muchísimo, este aumento solo es en su país. Bueno, pues quiero compartir con ustedes los resultados de un estudio que realizamos utilizando los datos de una encuesta que promueve la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando ya de más de 650.000 niños, adolescentes, de 33 regiones y países del mundo, en los que lo que hicimos fue analizar los datos que hay desde el 2002 hasta el 2014. Los datos, hemos vuelto a analizar estos datos y ahora ya tenemos la información que está disponible a nivel público, de acceso público, hasta el 2018, y los datos se mantienen. La progresión del dolor crónico es evidente. Aquí comparto los datos para el dolor de espalda, pero lo mismo sucede para el dolor abdominal y para el dolor de cabeza, que son los problemas más prevalentes. Es decir, que la prevalencia está aumentando también a nivel internacional, no solo en Cataluña, no solo en España, a nivel internacional esto es también evidente. Decía, es un problema de salud pública por su impacto, pero también por la extensión, pero también por su impacto tanto a nivel individual como a nivel social y familiar. Por favor, la siguiente. Estas son algunas de las características o algunos de los problemas, mejor dicho, que experimentan estos niños que participan en este estudio al que yo ahora estoy haciendo referencia, este estudio epidemiológico longitudinal. Son niños que tienen problemas de salud mental, depresión y ansiedad de forma muy habitual. Sabemos que son niños que están en mayor situación de riesgo de suicidio. No tenemos datos fiables sobre esto porque es muy difícil recoger esta información, entre otras cosas porque los procesos éticos que se exigen, al menos en mi país, para recoger este tipo de información interfieren mucho para recoger estos datos, pero en cualquier caso sí sabemos que la depresión y la ansiedad es muy habitual, la ira, la rabia que tienen por tener este problema que no se resuelve de forma satisfactoria. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Es algo que oímos repetidamente en consulta. Son niños que faltan frecuentemente a la escuela por el dolor y esto interfiere también en su aprovechamiento académico. Tienen problemas de atención, de memoria, de concentración, cosa que interfiere de nuevo en su aprovechamiento escolar. Ellos mismos se sienten una carga para todos, para su familia particularmente, para sus profesores, y tienen un uso farmacológico inadecuado como cabría esperar. La automedicación es muy alta, sobre todo en adolescentes, lo mismo que en adultos, en adolescentes también sucede. Pero, como decía antes, el impacto del dolor crónico
en los niños no se limita a quien los efectos de este impacto no se limita a quien lo experimenta en primera persona, sino que acaba afectando a todas las personas que conviven con este niño, con este adolescente. Y de forma muy evidente en los familiares, en este estudio al que hago referencia, no solo recogemos información de los niños, sino también de sus mamás y sus papás. Y ellos nos informan también estar sobrecargados, no saben qué hacer. Ayer también lo decía, creo que no hay experiencia peor para un papá, para una mamá, que ver que tu hijo está experimentando dolor y que no tienes forma de resolverlo. Por tanto, entiendo que estos papás y estas mamás sufran por ello. Las consecuencias se ven también en las relaciones de pareja y a nivel económico, porque también decía ayer, en mi país, el tratamiento del dolor crónico infantil ha desaparecido de la cartera de servicios. Ha desaparecido de la cartera de servicios. De tal forma que quien quiera resolver estos problemas tiene que recorrer fundamentalmente a la sanidad privada. Y esto tiene una repercusión negativa en la salud económica de las familias. Seguramente esto sucede porque el dolor crónico infantil es un gran desconocido. Si lo conociéramos, si supiéramos de él, si supiéramos de su impacto, quizás nos preocuparíamos un poco más. Es un gran desconocido, seguramente por estar escasamente investigado. Y ahora quisiera compartir con ustedes algunos datos al respecto de lo que está sucediendo, de lo que nosotros hemos encontrado. Y el colofón, el corolario de todo esto es que el dolor crónico en esta población está infratratado, a pesar de que, como decía antes, existen guías clínicas. La propia Organización Mundial para la Salud en el año 2022 actualizó el programa de tratamiento para el dolor crónico infantil. A pesar de que sabemos cómo se debe hacer, no se está haciendo. Bueno, este es un estudio que realizamos en España, preguntando a los especialistas, pediatras y médicos de atención primaria, médicos de familia que trabajan en atención primaria, diferentes cosas, entre ellas cómo era su formación. Y estos especialistas fueron suficientemente honestos para decirnos que, y de forma muy mayoritaria, fíjense en las cifras que aparecen, el 80 y el 86% de estos profesionales nos decían que su formación era muy escasa, que tenía graves lagunas y que precisamente esta falta de formación interfería, era lo que provocaba un mayor problema para atender a estos niños y a estas niñas. Y estos eran profesionales que tenían experiencia trabajando con esta población. Es decir, si los que tienen experiencia, tienen una mala formación, ¿cómo pueden ayudar de forma eficiente a estos niños y a estas niñas? Y esto es lo que nos decían. Tengo graves problemas y esto me genera mucho estrés, mucha ansiedad por no saber qué es lo que hacer al respecto. Entonces, la duda que yo tenía en aquel momento cuando analizábamos estos datos es, esto es lo que sucedía antes, porque estos profesionales eran gente que ya se había formado, llevaba mucho tiempo trabajando en atención primaria, por tanto, mi pregunta es, ¿las cosas han cambiado? ¿Ahora estamos formando mejor a nuestros profesionales sanitarios que antes? Bueno, pues realizamos otro estudio y lo que hicimos fue analizar, por favor, pase a la siguiente, lo que hicimos fue analizar los programas de formación de los profesionales sanitarios, de todas las universidades públicas y privadas en Cataluña, todos los perfiles sanitarios. Y estos son los resultados. Aquí pongo, bueno, pues los profesionales que de forma más habitual trabajan con la población que tiene problemas crónicos de dolor, psicología, medicina, enfermería, fisioterapia. Fíjense, estos son las medias de las horas de formación. Medicina, pediatría, 70 horas de media en mi país. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece muy, muy escaso. Pero bueno, yo soy psicólogo, no me voy a meter con los médicos, yo soy psicólogo. Fíjense en lo que sucede en psicología. 26 horas de media. Si es verdad que algunas universidades tenían más horas de formación, pero otras tenían menos. Es decir, que esto es muy escaso. Y por comparación, ponemos lo que sucede en veterinaria. Mi broma ayer era, bueno, pues que está muy bien que las vacas puedan parir sin dolor, pero ¿qué pasa con los humanos, por ejemplo, ¿no? Pues
esta es la situación. Es decir, que la formación es escasa, era escasa, sigue siendo escasa, y esto no es una atribución específica de lo que sucede en España. Esto sucede a nivel internacional. Por tanto, una de las cosas que yo llevo en mi mochila como representante, como enlace de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor para la región latinoamericana, es contribuir a la formación, a la expansión de los programas de formación que existen en dolor. Este es un problema generalizado a nivel internacional, por tanto, aquí estoy para intentar ayudar al respecto. Por favor. Datos de lo que se dedica a la investigación en dolor y al dolor infantil. Sabemos que el dolor es el principal motivo que lleva a las familias a llevar a los niños a buscar ayuda del profesional. Fíjense en la cantidad, el porcentaje de dinero que se dedica a la investigación en dolor en Estados Unidos y en Canadá, que son dos de los países, tendrán muchas otras cosas, pero son dos de los países que dedican más recursos a la investigación en dolor, a pesar de que el dolor es el principal motivo que nos lleva a buscar ayuda del profesional. Las cifras son para echarse a reír, si no fuera por la gravedad del asunto. Es verdad que como dedican mucho dinero, un 1% para mí puede ser abrumador, pero es un 1%. Entonces yo me pregunté, ¿qué es lo que está sucediendo en mi país? Y estos son datos de lo que analizamos de los programas de los recursos, del dinero que dedica el Ministerio de Sanidad antes de la pandemia. No sé qué es lo que ha sucedido después de la pandemia, pero si tengo que lanzarme a la piscina, creo que está sucediendo básicamente lo mismo. Y fíjense el porcentaje, no la cantidad. Bueno, en dolor infantil nada, cero patatero. Pero fíjense en el porcentaje de lo que representa la cantidad que se dedican en los 5 años anteriores a la pandemia. Muy parecido de lo que hacen Estados Unidos y Canadá. ¿Es una casualidad? No lo sé, pero en cualquier caso son muy, muy escasos estos recursos, alrededor del 1%. Ayer también decía, bueno, yo tengo algunas discusiones con mis compañeros, con mis colegas, médicos, psicólogos, da lo mismo, clínicos, que me plantean, bueno, pero Jordi, ¿para qué investigar? ¿Por qué necesitamos investigar? Yo soy clínico, a mí la presión asistencial me abruma. Y es verdad, la presión asistencial, y seguramente es algo que nos sucede en cualquier lugar, la presión asistencial nos abruma, no nos permite, no tenemos tiempo, no tenemos espacio, ni tan siquiera para pensar cómo deberíamos realizar los estudios, pero la investigación es fundamental. Yo soy de los que cree que si un país no investiga es muy difícil que progrese, y por eso es tan importante, insisto, investigar, al menos esa es mi posición como investigador clínico, como docente universitario también. Y eso es lo que nos ha permitido, por una parte, identificar, hacer una radiografía de lo que está sucediendo en un entorno económico en el que los recursos son tan extraordinariamente escasos, saber cuáles son los problemas más importantes, lo que hacía antes el viceministro respecto de lo que está sucediendo a la salud materno-infantil en su país, es fundamental para saber dónde debemos dedicar los recursos escasos, insisto, que hay disponibles para conseguir el mayor impacto también posible. Bueno, pues eso nos lo permite la investigación, pero también nos permite identificar no solo quién tiene problemas, sino qué niños están en mayor situación de riesgo de desarrollar problemas crónicos de dolor. Porque yo soy de los que cree en la prevención, creo firmemente en la prevención, pero para poder prevenir tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a la aparición del dolor crónico y la discapacidad. Y algunos de estos factores ya los hemos identificado gracias precisamente a la investigación. Hay tanto factores físicos, sabemos por ejemplo que la intensidad del dolor, cuanto más intenso es el dolor, más probable es que el dolor se cronifique y que aparezca discapacidad. Por tanto, la lectura positiva de este hallazgo es que cuanto antes iniciemos la intervención, mejor. No dejemos a los niños experimentar dolor, porque el dolor no desaparece, porque sí, sino porque hacemos alguna cosa al respecto. Cuanto más intenso, cuanto más dure, más difícil es de resolver. Por tanto, la intervención tiene que ser cuanto antes. Sabemos, por tanto, que los factores físicos contribuyen, pero también hay otros factores que contribuyen, psicológicos,
depresión, ansiedad, miedo. El miedo es un problema importante y que aparece de forma repetida en los estudios como un factor de riesgo relevante, pero también los pensamientos, las cogniciones al respecto. Por favor. Los grupos específicos a los que deberíamos dedicar estos recursos, las niñas, por ejemplo, hemos encontrado en este estudio que la menarquia temprana contribuye de forma significativa a la aparición del dolor crónico de espalda, que el sueño, que la calidad del sueño y la fatiga también son factores que contribuyen a la aparición del dolor crónico y de la discapacidad. Por favor, la siguiente, los acontecimientos adversos. Grupos específicos en la inmigración. Hemos encontrado que los inmigrantes, tanto de primera como de segunda generación, están en mayor situación de riesgo. Pensábamos que esto pudiera estar relacionado con un mayor nivel de recursos, es decir, los inmigrantes por su propia situación personal puede ser que tengan menos recursos económicos para hacer frente al problema, y así que lo que hemos hecho, y aunque no lo puedo compartir aquí, lo que hemos hecho es analizar si realmente esto es así, y lo que hemos encontrado es que no es tanto el recurso económico personal de las familias, no es eso tan importante como los planes de atención que cada país tiene. Vamos a ver cómo podemos publicar esto, porque algunos países en Europa van a salir identificados no precisamente gratamente, porque esos programas de inmigración y de acogida al inmigrante son, cuando menos, muy mejorables. Pero vamos a ver cómo lo publicamos. Y aquí quería llegar también porque lo que nos permite es identificar, mejorar los programas de tratamiento. Todo esto tiene sentido en la medida en la que esta información nos ha de permitir mejorar los programas que ya existen. Fíjense los datos, ayer también lo compartía. Uno esperaría que el uso de fármacos para el manejo del dolor estuviera relacionado